Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, pues hoy nuevamente en nuestro programa y nos vuelve a tocar y qué bueno que pueden estar con nosotros. Vamos a seguir hablando del mundo de las personas físicas y ahora vamos a hablar de las obligaciones que tiene la persona física de informar a la autoridad sobre la totalidad de los ingresos que obtiene. ¿Por qué es la importancia de este tema? Bueno, recordemos que si nosotros estamos en el régimen de confianza y tenemos un límite para poder asistir a ese régimen, pues también tenemos que saber que nos habla de 3,5 millones de pesos con ciertos ingresos adicionales que dicen que esos pueden entrar para los 3,5 millones y otros que dicen que no pueden entrar. En resumidas cuentas, el mundo de las personas físicas tiene un ingreso, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Aparte tiene 9 capítulos por los cuales puede ser contribuyente, al igual que algunos otros ingresos que tiene dentro de las generalidades del artículo 90, como son los ingresos provenientes de las personas morales del título 3, los gastos por cuenta de terceros y lo que sería la diferencia cambiaria, entre otros. Que todo eso, acuérdense que es el mundo de las personas físicas y habla en el caso del régimen de confianza de cuando únicamente. Y cuando hablamos de únicamente, pues nos encuadra en ciertos ingresos, lo cual va a haber otros que se escapan. Para poder hacer eso necesitamos saber a qué se está refiriendo la autoridad con relación a esto, porque recuerden que una de las reglas misceláneas que ya vimos es de que la autoridad, con el informe de la declaración anual, fijará qué es el ingreso que tiene y si puede o no permanecer en el régimen de confianza. Y si estamos hablando de la declaración anual de las personas físicas de 2022 que se presenta en abril, bueno, pues eso va a servir de base para que se tome en cuenta tal vez 22 o tal vez a partir de 23. Situación complicada para la autoridad porque la autoridad no puede tomar medidas que hagan que huyan los del régimen de confianza, que de por sí ya se me hace complicado permanecer en ese régimen de confianza por todas las situaciones que tiene y que vamos a ver ahora para que se vayan sumando o no sumando, y lo iremos platicando, dentro de esos 3,5 millones. Bien. El artículo 90 en su segundo párrafo establece la obligación, si no, me ayuda mi equipo de producción, si son tan amables, dice: la persona física residente en México está obligada a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo ejercicio, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Eso está en generalidades. Punto. Ni siquiera está en ninguno de los capítulos, pero sí interviene en lo que es la declaración anual y por eso a estos 600,000 pesos le pondría yo una interrogación porque vamos a ver que no son 600,000 pesos. ¿De acuerdo? Permítanme aclarar primero que estos ingresos que son los préstamos, en principio los préstamos no son objeto, ¿de acuerdo? No.
no es un ingreso por el cual tenga que estar grabado, pero si yo, ese préstamo que me hicieron, le hacen una reducción, una quita, una disminución, o lo paga un tercero por mí, entonces sí juega para que yo lo tribute. ¿Por qué? La condonación, quita y reducción de deuda es una modificación patrimonial, porque dejo de pagarlo. Y en el artículo 142 del capítulo 9 de las personas físicas se establece que la condonación, quita y remisión de deuda es un ingreso que debo de declarar. La pregunta es, ¿se referirá a que también va a jugar o no va a jugar para los 3,5 millones y permanecer en el reciclo? Pues sí, pero por lo pronto yo lo tengo que informar. Acuérdense que en la declaración anual de la persona física, que todavía no sale el formato, pero que ya va a salir y que viene prellenado y que espero que no esté tan complicado como es el de las personas morales reciclo, que lo tratamos en una cápsula de debate fiscal. Tenemos en segundo plano los donativos. Los donativos son los que están en el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, donde dice que no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. Y tenemos ahí en el 93, tenemos los ingresos, los donativos, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes, en línea recta, cuando rebasan de cantidades de UMA. La diferencia nos marca el artículo 93, que serían un ingreso grabado por la diferencia. Ya hablamos en el caso del régimen de confianza de una regla miscelánea que establece que hay algunos ingresos que netamente lo saca y que no forman parte de este para que suman este régimen. Quiere decir que si me dicen los que no sumarían, si no están ahí las diferencias, pues son los que suman. Y ese es el gran problema que se tiene. Los donativos, a su vez, obviamente, bueno, yo tengo la obligación de informarlos. Por supuesto, en la declaración va a decir si yo recibí préstamos, si yo recibí donativos, quién me los otorgó y por qué cantidad. Para que la autoridad esté monitoreando si puedo o no puedo continuar en el régimen. Pero por lo pronto estos préstamos y donativos que yo tengo que informar no son los que yo debo, si es un préstamo, al 31 de diciembre. Y los donativos, estaba yo platicando con el maestro Sergio Abarca hace un momento, de que si él había recibido préstamos o había recibido donativos. Y me dijo que no. Y yo le dije, oye, ¿y a poco no le pusiste tu calcetín a los Reyes Magos con el objeto de que, a ver, permítanme, porque ya se nos fue aquí, pero bueno, no importa, ahorita la volvemos a poner. Si no le había puesto su calcetín, permítame, es para que, déjenme ponerlo, ya se salió este malvado. Pero una disculpa, Vámonos a la parte fiscal, vámonos a la legislación fiscal, de la legislación fiscal al impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la renta nos vamos a ir al título 4, nos vamos a ir al artículo 90 y nos vamos a ir al segundo párrafo, este párrafo. ¿Ok? Bien.
Entonces tenemos los préstamos y los donativos. ¿Cuáles préstamos? Todos, todos, todos. Y les aseguro que todos debemos de informar sobre los préstamos. Porque la autoridad lo que quiere es el origen del dinero. No me digas que a ti no te prestaron o que no te donaron, porque eso sería una mentira. Oye, préstame 100 pesos porque voy a pagar. Te pago los 100 pesos. La pregunta es de dónde sacaste los 100 pesos para pagárselos a quien te los prestó. Porque yo todos mi ingreso que yo tengo, pues debe de ser un ingreso que está con base o no base del pago de impuestos, de pago de contribuciones, por supuesto. Si hablamos de donativos, pues tenemos el Día de Reyes, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Contador, el Día de mi santo, de mi cumpleaños, el Niño Dios, o es Santo Claus, como le quieran llamar, y así sucesivamente. Siempre vamos a recibir donativos, siempre. Y siempre vamos a tener que, son préstamos y que ya los pagamos. No, que ya no los debas ahorita, sino informar si que durante el ejercicio obtuviste o no obtuviste. Después tenemos, por lo que respecta a los premios, si en su individual o en su conjunto. Y como ya les dije, en el caso de los dos primeros préstamos y donativos, no hace ninguna diferencia que si yo tengo una actividad empresarial y pedí prestado para mi empresa, también tiene que estar aquí registrado, porque este es el de generalidades. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que ver, siempre lo vamos a tener que ver. Oye, que pedí prestado para la compra de mi automóvil, pues lo tienes que prestar, lo tienes que informar. La autoridad se va a enterar de cuánto debes en lo que es tu tarjeta de crédito. Y eso, de alguna forma, es un financiamiento. Vamos a decir que es una especie como de préstamo en lo que tú pagas. Si pagas a fin de mes o cuando después de que cierre tu tarjeta la base que te va a cobrar, pues tienes que pasar el dinero para pagarlo. A lo mejor vino de un préstamo y lo pagas, ¿y cómo vas a pagar el préstamo? Total, es una cadena. Si pedí prestado para mi casa, siempre vamos a tener. Entonces, siempre vamos a tener esto. ¿Qué pasa si yo no tengo, si yo no lo declaro estando obligado a hacerlo? Si no lo declaro estando obligado a hacerlo, entonces el propio artículo 91, en su quinto párrafo, y aquí lo vamos a leer, son ingresos omitidos, ¿de acuerdo? Los ingresos determinados en términos de este artículo, netos de los declarados, se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en términos del capítulo 9 del título 4, tratándose de préstamos y donativos. Aquí está. Que no se declaren o se informen en la declaración, o no se informen en la declaración anual. ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber? ¿Y por qué dice? Seguramente es de tu actividad preponderante. Ahora, si no tienes actividad preponderante, el artículo 91 dice que te va a dar de alta en el régimen general de personas físicas, capítulo 2, enajenación de bienes y prestación de servicios. ¿Ya? Así tan facilito se lleva la autoridad. O, si no tienes actividad preponderante, entonces lo vamos a dar de alta en el capítulo 9 de los demás ingresos.
Y entonces la pregunta sería, primero, esta es una carta de invitación, oye, te aviso que tal fecha, tal cantidad y en tal banco te depositaron tanto dinero. ¿Ya? No coincide con tu declaración anual que presentaste o debiste de haber presentado. Y ahí es donde empieza lo que platicamos la semana pasada, o la semana pasada, lo que platicamos la semana pasada con relación a esta situación de la obligación de informar para que no caigamos en discrepancia fiscal, ya que la diferencia entre las erogaciones y los ingresos que debí de haber declarado es la discrepancia fiscal. Entonces, dice, seguramente, ¿cuáles son los ingresos que tiene la persona física normalmente? O vende algo, así sea propio, o presta un servicio. Por eso es que está unido el capítulo 2 del título 4, actividades empresariales y profesionales. Bien, la primera pregunta, oye, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene, autoridad? ¿Me conviene declarar que fue un préstamo o me conviene que fue un donativo? Pues es un traje a la medida. El préstamo es un contrato de mutuo que a lo mejor, aunque la autoridad me pida que yo lo registre o que le dé fe pública, pues no requiere más que el contrato. ¿De acuerdo? Si hablamos de donativo, tenemos que tomar en cuenta si el donativo me lo da un ascendiente o un descendiente en línea recta, o no rebasa del límite establecido en el artículo 93, de todas maneras yo tengo que informar de cuánto se trata. Y esto que está marcando aquí, dice, ¿sí qué me conviene hacer? Pues lo primero que me conviene es ver quién me lo va a donar. Y si quien me lo va a donar es ascendiente, descendiente o cónyuge, teniendo en cuenta el parentesco que es el civil, consanguíneo y de afinidad. Son los tres que hacen el entorno. Estos que son exentos, pues ya la libré porque me lo donó mi papá o me lo donó mi mamá, mi abuelo, mi hijo. No mi hermano, porque entonces estaría grabado, ¿de acuerdo? Si me hace el donativo. Si me hace el préstamo, pues no tiene problema. Pero el problema del donativo es que el donativo sí tiene que hacerse mediante un contrato de donación, ya que la donación, que puede ser de 4 formas diferentes: onerosa, remunerativa, condicional y pura y absoluta. Son las 4. Debemos saber cuál de esas 4 son. Esa donación de 0 a 200 pesos es verbal, de 200 a 5,000 es por escrito y de 5,000 hacia arriba es ante fedatario público. Entonces ya tenemos ahí una situación complicada, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de quién sea, lo vamos a decir que fue un préstamo o un donativo. Ya cuando sepamos que a lo mejor es mejor el préstamo, pues entonces tendríamos que ver quién me lo prestó. Para quien me lo prestó, también tenga el dinero suficiente y tenga una declaración suficiente para que me haya prestado ese dinero. Porque la autoridad quiere el origen del dinero. ¿De acuerdo? El origen. Bien. Ahora,
es importante decir qué es lo que me interesa aquí decir, que si fue de mi actividad preponderante, ¿de acuerdo? O del capítulo 9. Bueno, el capítulo 9 no admite deducciones. La actividad preponderante probablemente sí. Si estamos hablando de salarios, bueno, que déjeme decirle que muchos estarían aquí, ¿eh? Porque si a mí me contratan por 20,000 pesos mensuales y me dicen, Jesús, 10,000 pesos van a ser con todas las características de retención y seguro social y todas las prestaciones, y por fuera van a ser otros 10,000 pesos libres. Bueno, yo tengo un ingreso por salarios de 20,000 pesos. Punto. Ese es. ¿Quién tiene la obligación de pagar el impuesto del salario? Pues el trabajador, que es el que tiene la modificación patrimonial. ¿De acuerdo? Es el artículo 98, primer párrafo. Obligaciones del trabajador. Él tiene que informar. Si yo no informo, puedo caer en discrepancia. Fácil. Yo tengo 120,000 pesos fiscales, y digo fiscales desde el punto de vista que yo estoy declarando y que el patrón está declarando. Pero tengo erogaciones superiores a esos ingresos y tengo un gasto de 200,000 pesos, erogaciones de 200,000 pesos. Fisco va a decir, ¿de dónde sacaste eso? No, pues fíjate que la verdad es que gano 20,000 pesos. Bueno, en primer lugar, la autoridad puede repetir contra el patrón con todos los problemas que eso tiene, que acarrea, que es que, pues que pague la retención y entero, eso no tiene problema, pues es lo más fácil. Pero ¿qué pasa con el Seguro Social? ¿Qué pasa con el Infonavit? ¿Qué pasa con el SAR? ¿Qué pasa con el impuesto sobre nóminas? O sea, se empieza a complicar todo. ¿De acuerdo? Podría ser. Entonces, sí debemos de saber qué es lo que vamos a querer nosotros. ¿Qué le vamos a decir a nuestro cliente o qué le vamos a ayudar al que le llega la carta de invitación de que tiene unos ingresos? Lo podemos resolver fácil o difícil. Entonces me conviene más que sea una actividad preponderante, porque si es actividad preponderante y es una actividad empresarial y profesional, necesariamente la autoridad, según el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, me debe de determinar la utilidad fiscal mediante un %, que es el % de base gravable. Entonces ahí salgo ganando. El problema es el impuesto al valor agregado, porque salvo que sea exento o no objeto, pues hay que pagar y trasladar el IVA. ¿De acuerdo? Si es salario, bueno, pues tendría que repetir contra el patrón para que pague esa diferencia, ¿sí me explico? Sin poderla deducir, entonces no es conveniente. La otra parte que tenemos, aquí tenemos de personas físicas residentes en México que están obligadas al pago de la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, se llama en el mismo ejercicio, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan. Premios. Recordemos que en el capítulo de premios, nosotros tenemos la obligación, en este capítulo de premios, de informar que obtuvimos un premio en la declaración anual. Si yo lo informo, es un pago definitivo, ¿de acuerdo? Ya no tengo problema. Tiene que ser de acuerdo al capítulo de premios, que ya veremos capítulo a capítulo para que vayamos viendo lo de la declaración anual, porque nos vamos a encontrar en un gran problema.
Cuando nosotros damos cursos de personas morales o personas físicas, declaración anual, nuestros cursos van dirigidos totalmente a lo que es la parte fiscal, no la parte de las normas de información financiera. ¿Sí me explico? Porque es toda técnica. Debemos de cumplir con la parte contable y debemos de cumplir con la parte fiscal. Dos cosas diferentes. Hacer una conciliación entre lo contable y lo fiscal también. ¿De acuerdo? Y debemos de partir. Ahora, la complejidad para llenar los datos que pide la declaración anual pues son infinitos. Ya lo platicaremos más adelante. Y el caso está en que si yo no informo sobre mis premios, en lugar de estar exentos, van a estar grabados y la retención que me hacen va a ser un pago provisional. Si yo lo informo, la retención es un pago definitivo. Si no informo, es un pago provisional, que sería en este caso del 1 o el 6%. ¿De acuerdo? Esto en el capítulo 6 de los premios. Vamos a ver. Aquí está el capítulo 6 de los premios. Se considera ingresos, esto no es. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy yendo a donde no debo de irme. Discúlpenme, por favor. Me estoy yendo a intereses y no son intereses. Aquí está. Se consideran ingresos por la obtención de premios y me da todo lo que es el 137, lo que se considera el reintegro, que es rifas, rifas, sorteos, juegos con apuesta. Nacionales se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o billete, sin deducción alguna. Este es el impuesto federal. Siempre que la actividad, dice, no se graben con un impuesto local los ingresos a que se refiere este párrafo, con un gravamen establecido que no exceda del 6%. Si el impuesto estatal es del 6 o menos del 6, el federal va a ser del 1%, pero va a ser del 21%, como aquí se ve, si es mayor el impuesto estatal. 21% en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo, a una tasa que exceda del 6%. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esa obligación de informar. ¿De acuerdo? Bien. Llegamos a la mitad de nuestro programa y recuerden ustedes que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación de las personas, de los comerciantes, de los causantes, de los contadores, de los profesionales, que nos dedicamos a esta rama y que de alguna forma nosotros ayudamos a que ustedes cumplan con sus obligaciones. Seguramente va a ser de interés esto que van a ver. ¿Realizas compras, ventas o desarrollo de inmuebles? Queremos invitarte a un curso de 3 horas en línea que se llama Obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero por Compra, por Venta y por Desarrollo de Inmuebles. Vamos a revisar cada uno de los puntos que son relevantes para la presentación de avisos e informes de prevención de lavado de dinero por estas actividades vulnerables. Vamos a revisar el tema de las limitaciones a cobros con dinero en efectivo, que son muy importantes, y este curso está dirigido a inmobiliarias, a asesores y a desarrolladores inmobiliarios, a los responsables del cumplimiento de prevención de lavado de dinero de quienes realizan esta actividad vulnerable. Yo soy
Javier Martínez, soy especialista en prevención de lavado de dinero, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera, y nos encantaría que estés con nosotros en este curso para verificar y revisar si estás cumpliendo adecuadamente o si vas a iniciar saber todas las obligaciones que te da esta LFPORPI, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y que tiene unas multas que son terribles. Nos vemos en este curso. Como es bien sabido, toda empresa tiene la obligación de presentar su declaración anual 2022 ante el SAT, teniendo como fecha límite hasta el 31 de marzo de 2023. A diferencia del año pasado, ahora nos piden los estados financieros básicos comparativos. IMEFI trae para ti el curso Aplicación Práctica de los Estados Financieros en la Declaración Anual 2022 para Personas Morales. En este curso obtendrás valiosos e importantes consejos para la elaboración y presentación del estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en capital contable, el balance general y el estado de resultados. Así que no esperes más y contáctanos a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Soy su amigo Luis Alberto Morales Sosa. En esta ocasión vengo a invitarlos a el curso de Declaración Anual Personas Físicas, Régimen Simplificado de Confianza. Recordemos que no existe un antecedente sobre este régimen, tampoco por la presentación de estas declaraciones. Entonces estaremos viendo temas como deducciones, acreditamientos, también temas relativos a la tasa aplicable de acuerdo a los ingresos que voy a tener en el ejercicio 2022. ¿Qué pasa si me cambio de régimen a mitad del ejercicio? ¿Qué pasa si me excedo de ingresos? ¿Qué sucede con esta y muchas otras cosas más? Los espero en el curso Régimen Simplificado de Confianza, Declaración Anual, aquí por IMEFI TV. Bien, pues espero que haya sido de importancia eso que ven del CIPRED. Acuérdense que hay que presentar los que se dictaminan y hay que cumplir ciertas obligaciones, entonces hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, existe... aparte de la obligación de informar, tenemos el artículo 150 de las personas físicas, en donde establece cómo se determina la declaración anual. Recuerden que una cosa es el capítulo 2, que es el de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y otra cosa, la persona física con todos sus ingresos, que pueden o no jugar para entrar dentro del límite de 3 millones y medio de pesos del régimen de confianza. Eso hay que tenerlo perfectamente presente. Por eso es que quiero que, y el objeto de estas pláticas es que se den cuenta de dónde están parados y de que vayan a optar por una información correcta, porque están apostando ustedes, la mayoría, por el no pago o el pago muy pequeño del impuesto sobre la renta, olvidando tal vez el impuesto al valor agregado y olvidando que se tendrían que pasar al régimen general de ley, personas físicas, ¿sí? En donde pues es a flujo de efectivo y obviamente ingresos menos deducciones, con requisitos, etcétera, ¿no? Todo el Atari completo, como dicen por ahí. Este primer párrafo habla que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, no habla de ejercicio fiscal, habla de año de calendario. ¿Por qué no habla de ejercicio fiscal? Porque el ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, igual que el año, nada más que son a los capítulos donde se determina utilidad fiscal. Utilidad fiscal suele ser el capítulo 2
¿De acuerdo? Y capítulo 3, actividad empresarial, régimen general de ley y lo que sería también arrendamiento. Eso se hace ingresos del periodo para que ahí nos llevemos al anual. Entonces, que obtengan ingresos en un año de calendario, no tomes en cuenta para este ingreso los exentos y aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo. Están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año ante las oficinas autorizadas. Cuando nosotros hablamos ya de la base gravable, cuando hablamos de la base gravable, hablamos directamente del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice que las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme al capítulo 1, salarios, capítulo 3, arrendamiento, capítulo 4, enajenación de bienes, 5, adquisición de bienes, 6, intereses, 8, dividendos y 9. Después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos periodos, capítulos, se le va a sumar la utilidad gravable determinada conforme a la sección primera del capítulo 2. La sección primera del capítulo 2 es la que manda. La segunda, tercera y cuarta son opciones. La opción como tal, que ya lo hemos platicado, es si quiero optar, opto. Si no quiere optar, no me puede obligar la autoridad. A huehuete, no. Yo le puedo decir, yo no quiero estar en el reciclo, o yo sí quiero estar en el reciclo, el régimen de confianza. O no quiero estar porque no me conviene. En el caso de las personas morales, pues sí me puede convenir porque administrativamente me da muchos beneficios, como no manejar el costo de ventas, las deducciones de inversiones con más porcientos, etcétera. Habla de la utilidad del capítulo 2, sección primera, que es la de actividades empresariales o profesionales, para empezar. ¿De acuerdo? Esa utilidad gravable, si hacemos la declaración anual y estamos en el régimen de confianza, pues sí tenemos que hacer mi declaración anual por lo que se refiere al 3, que es arrendamiento, por lo que se refiere al 6, que son intereses, forzosamente. Ya calcularemos y platicaremos de este 150 y 152. Procuro terminar esta explicación la semana entrante por lo siguiente, pero bueno, dice, a la utilidad gravable de este título, que es el del capítulo 2, el resultado que se obtenga. ¿Qué es el resultado? Vamos a hablar que el resultado es una base gravable a la cual, obviamente, se le podrá disminuir las deducciones personales del artículo 151 de la ley y que a la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente tarifa. Aquí está. ¿De acuerdo? Y la tenemos. 4,511,707.38 va a pagar los primeros 35% y de ahí en adelante, ¿sí me explico?
va a pagar un diferencial que básicamente va a ser arriba de a esta base, va a ser siempre el 35%. La verdad no sé por qué se fueron aquí al 1,5 millones o 1,400,000, porque ¿qué pasa si tengo 2 millones? Pues le aplico el 35%, ¿sí? No que he sabido por qué ponen un máximo, porque de ahí en adelante pues es el 35, ¿no? Sí, como ustedes saben, aquí si es 1,500,000, le aplico el 34% a la diferencia de 1 millón a 2 millones, por ejemplo. Y a lo que me quede, le agrego a ese impuesto la cuota fija. Y eso sería básicamente el cálculo del impuesto. Entonces, si nosotros nos vamos al primer párrafo del artículo 152, en concordancia con el artículo 150, permítanme aquí 150, ¿sí? En donde me está hablando que son ingresos menos deducciones, para que posteriormente, ¿sí?, me lleve a una base. Estamos hablando de la declaración anual, la que va a servir de base según la miscelánea, para que la autoridad sepa si vas a permanecer en ese régimen o no vas a permanecer en ese régimen. ¿De acuerdo? Acuérdense que los ingresos que en principio se toman para pertenecer a este régimen de confianza es salarios, honorarios, actividad empresarial, que es el capítulo 2, arrendamiento, que es el capítulo 3, y el capítulo 6, que son intereses. Dice que si la suma de todos esos no alcanza a rebasar de 3,5 millones, puedo estar ahí. Eso es mentira, por supuesto, eso es mentira, porque tenemos otros ingresos, porque habla de la totalidad, eso ya lo vimos. ¿Por qué lo vimos? Y me voy a ir nuevamente a esta situación. Permítanme nomás un segundo y ahorita van a ver. Vamos a ver el capítulo 2, sección 4. 113E. Aquí en el 113E, ¿de acuerdo?, habla de las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales y profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o de las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido de la cantidad de 3,500,000. ¿De acuerdo? Únicamente pueden estar ahí. Si yo recibo más de que esos que están aquí, pues en principio hasta aquí yo no podría tener derecho de estar ahí. Si recibo dividendos, por ejemplo, me habla una miscelánea, como ya hemos visto, que esa miscelánea me está marcando y me está diciendo que por los exentos de casa habitación no. Pero ¿qué pasa si vendo un terreno? A lo mejor me va a hacer que me pase, ¿eh? O cualquier otro ingreso. Entonces, por eso es importante que sepamos este inciso 113E, que no es nada más que me marca el objeto grabado. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos con nuestro artículo 150 para poder, déjenme ver dónde estás, aquí estás. ¿Ok? Entonces, este primer párrafo lo que me dice es, nada más quiero eso. Ahora, sin tomar en cuenta los exentos y por los que se hizo pago definitivo.
No me voy a meter ahorita a eso porque prefiero dejarlo más adelante para la semana entrante, donde vamos a acabar de analizar esto, porque son 11 conceptos de ingreso grabado, ¿sí?, por los cuales se va a considerar un impuesto definitivo. ¿De impuesto definitivo qué quiere decir? Que no juega para acreditar ese ISR para el anual. Entonces, nos vamos a ir a la fracción segunda de esta. Permítanme. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Y habla algo muy especial, dice, podrán optar por no presentar declaración. Podrán optar por no presentar declaración. Y entonces dices, entonces si quiero no presento declaración, pues vamos a analizar si de verdad tengo o no tengo esa opción. ¿A qué se refiere el párrafo anterior? Las personas físicas que únicamente hayan obtenido ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en el capítulo 1 y capítulo 6, cuya suma no exceda de 400,000 pesos. Y entonces la pregunta es, ¿la suma del capítulo 1 salarios y el capítulo 6 intereses o de cada uno? Cuya suma no exceda de 400, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos y sobre dicho ingreso se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de la ley. Entonces, cuando habla de únicamente los ingresos acumulables, de acuerdo, y déjenme de una vez. Únicamente, qué caray. Únicamente ingresos que obtengan ingresos acumulables en el ejercicio de los capítulos 1 y 6 de este título, cuya suma no exceda de 400,000 pesos. ¿Ya? Entonces dices tú, bueno, la suma de los dos, pues hasta ahí está realmente hay mucha deficiencia con relación a lo que dice. Y luego dice, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos y se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de la ley. Hay una retención. Si nosotros analizamos esto así, pues aparentemente dices, bueno, pues son ingresos acumulables, pues está bien. Que no es lo mismo que ingresos totales, ¿eh? Y entonces, la pregunta sería la siguiente. Si yo tengo 100,000 pesos de salarios y tengo 1,000 pesos de intereses, ¿tengo obligación de hacer declaración anual, sí o no? Y tendríamos que ver cuál es
el artículo específico y cuál es el general. Todos me dicen, es que este es el de la declaración anual, ese es el específico. Ah, caray. Pues te quiero decir que no. Por una razón. Únicamente ingresos acumulables de los capítulos 1 y 6. ¿De acuerdo? Los intereses reales no excedan de 100,000 pesos y se haya aplicado una retención, según el artículo 135. Y entonces empecemos a analizar, por lo pronto, el 135, que es el 6 de los intereses. Permítanme. Quienes paguen interés a que se refiere el 103 están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión, bla, bla, bla. Las personas físicas, y aquí vuelvo otra vez a platicar con ustedes. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este capítulo, podrán optar por considerar que la retención que les efectúen en términos de este artículo, dice que podrán optar por considerar la retención pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de 100,000 pesos. Vamos a analizar este. Únicamente. A ver, entonces, si aquí me dice este artículo 150, únicamente, y vámonos otra vez aquí al famoso únicamente. Ingresos acumulables por concepto de 1 y 6, dice pues únicamente que los dos o este título, cuya suma no exceda de 400,000 pesos y los ingresos por concepto de intereses no excedan de 100,000 pesos. Y entonces, siempre he preguntado, si el artículo 135 me dice que únicamente recibas intereses, pues si ya recibes también salarios, pues no puedes dejar de presentar declaración. Y estamos hablando de dos, de dos capítulos, pero si tienen más de más. Y eso me lleva a presentarles a ustedes qué relación nos hace o qué vamos a hablar con relación a lo que es, permítanme tantito, el artículo, ¿dónde estás, corazón de mi vida? Permítame. Ingresos por salarios. Artículo 98. Obligaciones de los contribuyentes, obligaciones de los trabajadores. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, que son salarios,
además de efectuar los pagos por este, tendrán las siguientes obligaciones. Y la fracción tercera me dice, y lo voy otra vez a marcar aquí con ustedes. Presentar declaración anual en los siguientes casos. A. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos a los señalados en este capítulo. Entonces, yo ya recibí distintos porque recibí interés. Entonces aquí los llevo a decir que únicamente es cada uno de ellos. Me dice, es que entonces, ¿cuál es el general y el específico? Estamos, como ya les dije, ¿sí?, aplicando las obligaciones que tiene la persona física, pero si nosotros nos regresamos al artículo 150, aquí, en el último párrafo, dice, los contribuyentes, aquí, oh caray, que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, estarán a lo dispuesto del artículo 98, o sea, la obligación de presentar declaración anual. Este es el específico. ¿Cuál es el específico de intereses? El 135. Entonces, es muy importante que ustedes sepan, hasta aquí, sí, porque no he terminado, hasta aquí es que, para empezar, y uniéndolo después con el reciclo como voy haciéndolo, pues esto es lo que tengo la obligación de informar y estar preparados para ver si puedo estar ahí o no puedo estar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya llegamos al final de esta cápsula, que es obviamente de nuestro programa Fiscal a Fondo, y que esta cápsula de Fiscal a Fondo, pues como su nombre lo establece, de acuerdo, como su nombre lo establece, es temas que tengo que ir abordando de manera profunda, analizando con ustedes, como si estuviéramos en una clase de la universidad, que cualquiera que no sea contador pueda comprender y entender. No me queda nada más que agradecer a nuestro equipo de producción, su servidor amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados SC, con teléfono 55 26 53 75 80. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes no sin antes desearles que nos siga tocando juntos este programa de Fiscal a Fondo para divertirnos y para conocer la parte fiscal, como lo dice el programa Fiscal a Fondo. No se los olvide, nos vemos en otra cápsula más, continuación de esta, que sería la tercera parte, la de su programa Fiscal a Fondo.